¡Corre! Adiós, amigo. ¡Ay, hola! ¡Probóscide! ¡Ay, Osco! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¡Tú! ¡Te asesinaré! ¡Tonta lagartija! ¡Sal de ahí! ¡Te voy a colgar de las orejas! ¡Pajarote! ¡No, mamá! Les voy a dar una última oportunidad para que reconsideren. Eso era a lo que me refería. ¿Eh? Ahora escuchen todos. Las cosas serán muy diferentes ahora que Rango está aquí. Habrá nuevas reglas. Claro que no será necesaria la violencia mientras todos trabajan. ¿Y qué está haciendo ahora? Creo que va a ser del 2.
Hace 15 años, en marzo pasado, un importante estudio estadounidense estrenó una película animada familiar sobre un lagarto que sufre una profunda crisis de identidad en medio del desierto de Mojave, y curiosamente a nadie le pareció extraño que eso se exhibiera junto a los dulces de Pascua. Repite esa frase lentamente. Un camaleón verde con camisa hawaiana, con la voz de una estrella de cine recién salida de 3 películas de piratas, es arrojado de un auto en marcha, sufre alucinaciones solo en el desierto, llega a un pueblo fronterizo sin ley, gobernado por una tortuga corrupta, inventa toda una identidad heroica por pura desesperación y finalmente tiene que enfrentarse a una serpiente de cascabel pistolera con una ametralladora Gatling integrada en su cola, apta para todos los públicos, dirigida a familias. Esa película es Rango, y si eras un niño en una butaca de cine en marzo de 2011 esperando una simpática caricatura de animales, es muy probable que te haya marcado de una manera que aún intentas identificar. Primero, aclaremos los datos básicos, porque en esta película en particular son más importantes que nunca. Rango fue dirigida por Gore Verbinski, quien asumió el proyecto inmediatamente después de terminar las 3 primeras películas de Piratas del Caribe, supuestamente con la intención de hacer algo más pequeño y peculiar. Desde entonces ha admitido que subestimó enormemente lo lento, laborioso y costoso que es realmente el cine de animación, hasta el punto de que Paramount tuvo que intervenir con financiación en el último momento, cuando su propio dinero estaba a punto de agotarse. El guión fue obra de John Logan, basado en una historia que desarrolló con Verbinski y James Ward Birkitt. Y la animación en sí no provino de Pixar ni de DreamWorks, sino de Industrial Light and Magic, la compañía de efectos visuales que George Lucas creó para destruir las estrellas de la muerte, asumiendo así su primer largometraje completamente animado. De hecho, a ILM le habían ofrecido trabajar en los efectos especiales de Avatar por esas mismas fechas, pero eligieron este proyecto, en parte gracias a su relación previa con Verbinski, gracias a las películas de Piratas del Caribe. Ten presente ese detalle, porque explica casi todo sobre el aspecto y el desarrollo de esta película. La película comienza con un camaleón mascota sin nombre, solo en un terrario de cristal en la parte trasera de un coche en movimiento, representando todo un drama imaginario para un público, formado por un pez de cuerda roto y una palmera de plástico, porque, al parecer, eso es lo que haces cuando eres un lagarto con alma de actor y no hay nadie mirándote. Es una forma genuinamente extraña y teatral de comenzar una película infantil. Los críticos de la época la compararon con Charlie Kaufman, lo que indica que nunca estuvo dirigida directamente a los niños pequeños. Entonces el coche da un volantazo, el terrario sale volando hacia la carretera y nuestro héroe anónimo se encuentra de repente varado en el mismísimo desierto de Mojave, sin agua, sin nombre y sin idea de cómo sobrevivir como un animal salvaje en lugar de uno mimado. Lo que sigue es una historia bastante clásica de viaje del héroe con un atuendo muy inusual. Un armadillo errante y medio loco llamado Roadkill, que ha pasado toda su vida intentando llegar a pie a algo llamado el espíritu del oeste, le da a nuestro lagarto un empujón críptico en la dirección correcta, y este, deshidratado, quemado por el sol y bastante desquiciado, llega a un pueblo llamado Dirt. Es en Dirt donde la película realmente revela sus cartas. Es un pueblo fronterizo construido casi plano a plano con la iconografía clásica del oeste, pero poblado enteramente por animales del desierto, ratones, sapos, búhos, topos, todo madera astillada, polvo y una silenciosa desesperación porque el pueblo se muere de sed. El agua en Dirt no es solo un recurso, es una religión racionada en la bóveda de un banco como si fuera oro, en lugar de garrafas de agua del grifo. Nuestro camaleón, percibiendo una oportunidad y un público cautivo quizás por primera vez en su vida, hace exactamente lo que haría un niño solitario del teatro en su situación. Improvisa una historia sobre la marcha,
toma prestado el nombre de una botella de salsa picante que está cerca y se presenta como un legendario pistolero llamado Rango. El pueblo está tan desesperado por un héroe que se traga la historia por completo, lo nombra sheriff casi por accidente, y de repente este impostor tiene que resolver el único problema que el pistolero que inventó obviamente habría resuelto: ¿a dónde se fue toda el agua? Una breve advertencia de spoilers antes de continuar, porque quiero hablar sobre cómo se resuelve esto. Si no has visto la película y quieres disfrutarla sin spoilers, este es un buen punto para pausar y volver después. La escasez de agua resulta ser completamente artificial. El anciano alcalde de Dirt, en silla de ruedas, acreditado simplemente como el alcalde, aunque los aficionados a las curiosidades lo conozcan como Tortuga John, y con la voz de Ned Beatty, que transmite una amenaza silenciosa y real, ha estado bloqueando en secreto una válvula de emergencia en el oleoducto que llega a Las Vegas, cortando el suministro de agua de su propia ciudad para aumentar el valor de los terrenos mientras todos bajo su autoridad se secan lentamente. Si esta premisa te suena familiar, es porque lo es. Toda la trama es esencialmente la versión animada de Chinatown de Rango, con un corrupto intermediario de poder que crea escasez para su propio beneficio, mientras un forastero, por casualidad, lo descubre. Para llegar allí, Rango tiene que enfrentarse al sicario del alcalde, un asesino de serpientes de cascabel realmente aterrador, llamado Rattlesnake Jake, con la voz de Bill Nighy y que en ningún momento se utiliza para hacer reír. El clímax muestra a Rango provocando a Jake a un duelo simplemente como distracción para que el resto del pueblo pueda restablecer el suministro de agua clandestinamente, y se resuelve con un detalle que aún me parece sutilmente ingenioso. Al principio de la película, Rango había extraído en secreto la única bala de su propia pistola, así que cuando más tarde se ve acorralado y aparentemente acabado, sobrevive usando ese último disparo para romper un cristal en lugar de acertar a un objetivo, y Jake, genuinamente impresionado de que un impostor se atreviera a entrar en un tiroteo, se vuelve contra el alcalde en lugar de acabar con él. Los personajes que rodean a Rango realizan un trabajo silencioso y poco glamuroso para que todo esto tenga un impacto emocional. Vince, interpretada por Isla Fisher, una impulsiva criadora de iguanas del desierto, es la única persona en Dirt que nunca se cree del todo el mito que Rango vende, y pasa la mayor parte de la película desafiándolo a convertirse en lo que solo finge ser, una dinámica mucho más interesante que el típico interés amoroso de dibujos animados. Priscilla, interpretada por Abigail Breslin, una ratona cactus con un sentido del humor inquietantemente oscuro para una película infantil, protagoniza algunos de los mejores momentos de personajes secundarios del filme. Roadkill, interpretado por Alfred Molina, y Balthazar, interpretado por Harry Dean Stanton, un bandido topo que dirige su propia pequeña familia criminal en las afueras del pueblo, aportan una extraña y curtida seriedad a personajes que fácilmente podrían haber sido meros alivios cómicos. Incluso hay una breve aparición completamente seria de Ray Winstone como un monstruo de gila pistolero llamado Bad Bill, que es tan encantador como suena. Y luego está el espíritu del oeste, un misterioso conductor del desierto con quien Rango se encuentra en su peor momento, cuyo diseño y voz, gracias a Timothy Olyphant, son una inconfundible imitación de Clint Eastwood. Es la película guiñándole un ojo al público con la mayor desfachatez posible sin arriesgarse a una demanda, y funciona precisamente porque, llegado a ese punto, la película se ha ganado con creces el derecho a ser tan directa. Vale la pena detenerse también en la actuación de Depp, más allá de la novedad del reparto, porque es más contenida que gran parte de lo que hacía en esta misma etapa de su carrera. Hay muy poca de esa energía exagerada y forzada que había empezado a asomar en algunos de sus trabajos posteriores a Jack Sparrow, hacia 2011. La voz de Rango es ansiosa, se autoproclama mitificadora y bajo toda la bravuconería transmite una tristeza sutil. Esta corriente subyacente es fundamental para que la evolución del personaje
de impostor a algo parecido a un héroe, se sienta merecida y no meramente conveniente desde el punto de vista narrativo. Nada de esto funcionaría si la película no tuviera la estética que tiene, y es precisamente aquí donde Rango se distingue de casi todas las demás películas de animación de su época. En lugar de grabar a los actores solos en una cabina aislada, como se hace en la mayoría de las películas de animación, Verbinski hizo que todo el reparto interpretara las escenas juntos, en decorados del oeste reales, con vestuario y movimientos marcados como en un rodaje de acción real. La producción denominó a este proceso captura de emociones, y cabe aclarar que no es lo mismo que los sistemas de captura de movimiento utilizados en películas como Avatar. No se trataba de rastrear puntos en un traje para que un ordenador lo reconstruyera posteriormente, sino de proporcionar a los animadores de ILM una interpretación honesta y físicamente realista para que la tradujeran a mano, gesto a gesto. Y por eso Rango no se percibe como una película animada que imita un western. Se percibe como un western auténtico, protagonizado por lagartos, filmado con la luz del desierto, paciente e intensa, propia de Sergio Leone o John Ford, en lugar de la iluminación brillante y uniforme que suele emplear la mayoría de las películas de animación familiar. Y la película sabe perfectamente de qué tradición se inspira, porque está prácticamente construida a base de referencias. Todo el plan del alcalde es una versión animada de Chinatown ambientada en un desierto de dibujos animados. La coreografía del enfrentamiento y la mitología del forastero solitario están extraídas directamente de la trilogía del dólar de Sergio Leone y de Érase una vez en el oeste. Hay una incursión decidida en el territorio de miedo y asco en Las Vegas, con un cameo centrado en Raúl Duke, interpretado por Johnny Depp, y un guiño visual al Dr. Gonzo de Benicio del Toro, algo casi increíble para una película apta para todos los públicos. Y funciona precisamente porque no se explica a los niños que no entenderán la referencia ni se disculpa con los adultos que sí la captan. Verbinski también ha señalado a El Topo, el western surrealista de Alejandro Jodorowsky, como una influencia, y una vez que se sabe esto, algunas de las imágenes más extrañas de alucinaciones en el desierto cobran mucho más sentido. Esta es una película hecha por gente que realmente ama el western como género, no una película familiar que recurrió a sombreros de vaquero porque casualmente estaban en el departamento de utilería. Debajo de todas las referencias, Rango trata sobre algo más raro en la animación de los grandes estudios de lo que probablemente debería ser. Toda la trama funciona gracias a una idea específica, que la identidad y quizás el heroísmo mismo es algo que se puede alcanzar mediante la actuación si uno se compromete con la interpretación con la suficiente intensidad y durante el tiempo necesario. Rango comienza la película como un camaleón literal, sin un color ni una identidad definidos, y la película utiliza esto como una metáfora verdaderamente elegante. Se vuelve valiente actuando con tanta frecuencia que la actuación deja de ser separable de la realidad. Subyacente a esto hay una segunda idea, más melancólica, que recorre todo el pastiche del oeste. El mito del viejo oeste, el pistolero solitario que llega para salvar el pueblo, siempre fue una historia que la gente se contaba a sí misma, adornada y repetida hasta que el relato se solidificó en algo que parecía historia. Y la conspiración del agua no es solo una referencia a Chinatown por sí misma, sino un comentario genuinamente directo sobre quién controla los recursos escasos y quién se beneficia de la escasez artificial, disfrazado como un recurso argumental de película infantil, ahí para que cualquier adulto en la sala lo note. La banda sonora de Hans Zimmer también merece una mención aparte, en parte porque esta fue su sexta colaboración con Verbinski y se nota en la seguridad que transmite. Imita sin complejos a Ennio Morricone, con toda su tensión vibrante y su desarrollo operístico, y los críticos de la época elogiaron específicamente cómo mantenía el equilibrio entre el homenaje y el pastiche descarado, sin caer nunca en la parodia. La banda sonora también incorpora canciones originales de la banda Los Lobos, junto con la música de Zimmer,
Y además de eso, la película se da un recurso genuinamente extraño. Una banda de mariachis de búhos, liderada por un personaje narrador acreditado como Señor Flan, que aparece periódicamente para cantar una especie de comentario de coro griego sobre el destino de Rango. Es el tipo de recurso que debería parecer un truco simpático y en cambio se toma completamente en serio, lo que de alguna manera lo hace más divertido y extraño a la vez. Lo que me lleva a la pregunta que creo que muchos padres que le pusieron esto a un niño de 5 años en 2011 terminaron haciéndose en voz alta a mitad de la película. ¿Para quién exactamente era esta película? Rattlesnake Jake no es un villano caricaturesco del que se supone que te rías, es genuinamente aterrador, iluminado y puesto en escena como una amenaza de película de terror, con ese sonido de ametralladora Gatling incluido. Hay una secuencia del desierto completamente alucinatoria que se toma completamente en serio. Gran parte del humor es una comedia de referencias dirigida directamente a los adultos que los llevaron. Un humor que los niños no entienden. Nada de eso empeora la película. De hecho, es una de las razones principales por las que Rango se ha convertido en una película de culto en lugar de una película olvidada. Pero sí significa que pertenece a una lista bastante corta de películas animadas supuestamente familiares que son más honestas con los adultos presentes que con los niños a los que, técnicamente, van dirigidas. Siendo justos al señalar el punto débil de la película, este se encuentra en la parte central, donde la trama de misterio se ralentiza para desarrollar la mitología de Dirt y sus personajes secundarios, y el ritmo decae ligeramente en comparación con la seguridad del primer acto. No es un defecto fatal. La inventiva visual y tonal en pantalla es suficiente para disimularlo, pero es el único momento en el que se percibe que la ambición de la película supera ligeramente su disciplina narrativa. Un segundo acto más conciso habría convertido una excelente película en una obra maestra. Nada de esto impidió que la película tuviera un éxito comparable al que cabría esperar de un proyecto de animación original. Recaudó aproximadamente $245,7 millones en todo el mundo, frente a un presupuesto de producción de alrededor de 135 millones, y la crítica la recibió con entusiasmo. Richard Corliss, de Time, la incluyó entre las 10 mejores películas de ese año, no solo la mejor de animación. En la 84ª edición de los premios Oscar, en febrero de 2012, Rango se alzó con el premio a Mejor Película de Animación, superando a Kung Fu Panda 2 y El Gato con Botas, además de 2 aclamadas producciones internacionales, Un gato en París y Chico y Rita. Lo que hace que esta victoria destaque en retrospectiva es la compañía que la rodeó. Ese mismo año, Pixar no recibió ni una sola nominación en la categoría por primera vez, después de que Cars 2 quedara completamente fuera de la competición. Además, Rango se convirtió en la primera película en ganar el premio a Mejor Película de Animación, sin el sello de Disney o Pixar desde Happy Feet, y sería la última en lograrlo hasta Spider-Man, Un Nuevo Universo, años después. Durante un año singular, este peculiar western animado sobre la crisis de identidad de un lagarto venció a 2 de las mayores productoras de animación familiar del planeta, de forma limpia y justa. Aquí va una curiosidad si solo conoces la versión cinematográfica. La edición en Blu-ray incluye una versión extendida con un epílogo extra realmente extraño, donde el pueblo de Dirt, recién inundado, se ha reconstruido como un complejo turístico costero llamado literalmente Mood, y Rango vuelve a la carga tras enterarse de que Bad Bill está causando problemas en otro lugar. Se eliminó de la versión cinematográfica por una buena razón. Rompe con la sobriedad del final original, pero es un divertido ejemplo de la cantidad de material adicional que generó esta producción para la construcción del universo cinematográfico. 15 años después, creo que Rango se mantiene vigente, no porque se adelantara a su tiempo, sino porque nunca perteneció realmente a una época concreta. Es demasiado específica,
demasiado extraña y demasiado abiertamente enamorada de un género del que la mayoría de su público objetivo probablemente nunca había visto una sola película, como suele ocurrir con la mayoría de las películas familiares con muchos efectos especiales. No es una película perfecta. Ese tramo intermedio flojo es real, y se podría decir que la película a veces está más interesada en impresionar a los adultos que en entretener a los niños, su público objetivo principal. Pero como obra maestra, como prueba de lo que sucede cuando un estudio de efectos visuales, un legendario director de fotografía de acción real y un director recién salido de 3 éxitos de taquilla de piratas deciden tomarse una película de animación tan en serio como cualquier otro proyecto en sus carreras. Es realmente única. Si no la has vuelto a ver desde que eras niño o si nunca la has visto, vale la pena verla con una perspectiva fresca, porque se ve completamente diferente una vez que tienes la edad suficiente para comprender lo que hace. Esa es mi opinión sobre Rango, 15 años después. Me encantaría saber cuál es la tuya. De extraña y teatral de comenzar una película infantil. Los críticos de la época la compararon con Charlie Kaufman, lo que indica que nunca estuvo dirigida directamente a los niños pequeños. Entonces el coche da un volantazo, el terrario sale volando hacia la carretera y nuestro héroe anónimo se encuentra de repente varado en el mismísimo desierto de Mojave, sin agua, sin nombre y sin idea de cómo sobrevivir como un animal salvaje en lugar de uno mimado. Lo que sigue es una historia bastante clásica de viaje del héroe con un atuendo muy inusual. Un armadillo errante y medio loco llamado Roadkill, que ha pasado toda su vida intentando llegar a pie a algo llamado el espíritu del oeste, le da a nuestro lagarto un empujón críptico en la dirección correcta, y este, deshidratado, quemado por el sol y bastante desquiciado, llega a un pueblo llamado Dirt. Es en Dirt donde la película realmente revela sus cartas. Es un pueblo fronterizo construido casi plano a plano con la iconografía clásica del oeste, pero poblado enteramente por animales del desierto. Ratones, sapos, búhos, topos, todo madera astillada, polvo y una silenciosa desesperación porque el pueblo se muere de sed. El agua en Dirt no es solo un recurso, es una religión racionada en la bóveda de un banco como si fuera oro, en lugar de garrafas de agua del grifo. Nuestro camaleón, percibiendo una oportunidad y un público cautivo quizás por primera vez en su vida, hace exactamente lo que haría un niño solitario del teatro en su situación. Improvisa una historia sobre la marcha, toma prestado el nombre de una botella de salsa picante que está cerca y se presenta como un legendario pistolero llamado Rango. El pueblo está tan desesperado por un héroe que se traga la historia por completo, lo nombra sheriff casi por accidente, y de repente este impostor tiene que resolver el único problema que el pistolero que inventó obviamente habría resuelto: ¿a dónde se fue toda el agua? Una breve advertencia de spoilers antes de continuar, porque quiero hablar sobre cómo se resuelve esto. Si no has visto la película y quieres disfrutarla sin spoilers, este es un buen punto para pausar y volver después. La escasez de agua resulta ser completamente artificial. El anciano alcalde de Dirt, en silla de ruedas, acreditado simplemente como el alcalde, aunque los aficionados a las curiosidades lo conozcan como Tortuga John, y con la voz de Ned Beatty, que transmite una amenaza silenciosa y real, ha estado bloqueando en secreto una válvula de emergencia en el oleoducto que llega a Las Vegas, cortando el suministro de agua de su propia ciudad para aumentar el valor de los terrenos mientras todos bajo su autoridad se secan lentamente. Si esta premisa te suena familiar, es porque lo es. Toda la trama es esencialmente la versión animada de Chinatown de Rango, con un corrupto intermediario de poder que crea escasez para su propio beneficio, mientras un forastero, por casualidad, lo descubre. Para llegar allí, Rango tiene que enfrentarse al sicario del alcalde, un asesino de serpientes de cascabel realmente aterrador, llamado Rattlesnake Jake, con la voz de Bill Nighy y que en ningún momento se utiliza para hacer reír.
El clímax muestra a Rango provocando a Jake a un duelo simplemente como distracción para que el resto del pueblo pueda restablecer el suministro de agua clandestinamente, y se resuelve con un detalle que aún me parece sutilmente ingenioso. Al principio de la película, Rango había extraído en secreto la única bala de su propia pistola, así que cuando más tarde se ve acorralado y aparentemente acabado, sobrevive usando ese último disparo para romper un cristal en lugar de acertar a un objetivo, y Jake, genuinamente impresionado de que un impostor se atreviera a entrar en un tiroteo, se vuelve contra el alcalde en lugar de acabar con él. Los personajes que rodean a Rango realizan un trabajo silencioso y poco glamuroso para que todo esto tenga un impacto emocional. Vince, interpretada por Isla Fisher, una impulsiva criadora de iguanas del desierto, es la única persona en Dirt que nunca se cree del todo el mito que Rango vende, y pasa la mayor parte de la película desafiándolo a convertirse en lo que solo finge ser, una dinámica mucho más interesante que el típico interés amoroso de dibujos animados. Priscilla, interpretada por Abigail Breslin, una ratona cactus con un sentido del humor inquietantemente oscuro para una película infantil, protagoniza algunos de los mejores momentos de personajes secundarios del filme. Roadkill, interpretado por Alfred Molina, y Balthazar, interpretado por Harry Dean Stanton, un bandido topo que dirige su propia pequeña familia criminal en las afueras del pueblo, aportan una extraña y curtida seriedad a personajes que fácilmente podrían haber sido meros alivios cómicos. Incluso hay una breve aparición completamente seria de Ray Winston como un monstruo de gila pistolero llamado Bad Bill, que es tan encantador como suena. Y luego está el espíritu del oeste, un misterioso conductor del desierto con quien Rango se encuentra en su peor momento, cuyo diseño y voz, gracias a Timothy Olyphant, son una inconfundible imitación de Clint Eastwood. Es la película guiñándole un ojo al público con la mayor desfachatez posible sin arriesgarse a una demanda, y funciona precisamente porque, llegado ese punto, la película se ha ganado con creces el derecho a ser tan directa. Vale la pena detenerse también en la actuación de Depp, más allá de la novedad del reparto, porque es más contenida que gran parte de lo que hacía en esta misma etapa de su carrera. Hay muy poca de esa energía exagerada y forzada que había empezado a asomar en algunos de sus trabajos posteriores a Jack Sparrow, hacia 2011. La voz de Rango es ansiosa, se autoproclama mitificadora y bajo toda la bravuconería transmite una tristeza sutil. Esta corriente subyacente es fundamental para que la evolución del personaje, de impostor a algo parecido a un héroe, se sienta merecida y no meramente conveniente desde el punto de vista narrativo. Nada de esto funcionaría si la película no tuviera la estética que tiene, y es precisamente aquí donde Rango se distingue de casi todas las demás películas de animación de su época. En lugar de grabar a los actores solos en una cabina aislada, como se hace en la mayoría de las películas de animación, Verbinski hizo que todo el reparto interpretara las escenas juntos, en decorados del oeste reales, con vestuario y movimientos marcados como en un rodaje de acción real. La producción denominó a este proceso captura de emociones, y cabe aclarar que no es lo mismo que los sistemas de captura de movimiento utilizados en películas como Avatar. No se trataba de rastrear puntos en un traje para que un ordenador lo reconstruyera posteriormente, sino de proporcionar a los animadores de ILM una interpretación honesta y físicamente realista para que la tradujeran a mano, gesto a gesto. Y por eso Rango no se percibe como una película animada que imita un western. Se percibe como un western auténtico, protagonizado por lagartos, filmado con la luz del desierto, paciente e intensa, propia de Sergio Leone o John Ford, en lugar de la iluminación brillante y uniforme que suele emplear la mayoría de las películas de animación familiar. Y la película sabe perfectamente de qué tradición se inspira, porque está prácticamente construida a base de referencias. Todo el plan del alcalde es una versión animada de Chinatown ambientada en un desierto de dibujos animados.
la coreografía del enfrentamiento y la mitología del forastero solitario están extraídas directamente de la trilogía del dólar de Sergio Leone y de Érase una vez en el oeste. Hay una incursión decidida en el territorio de miedo y asco en Las Vegas, con un cameo centrado en Raúl Duke, interpretado por Johnny Depp, y un guiño visual al Doctor Gonzo de Benicio del Toro, algo casi increíble para una película apta para todos los públicos. Y funciona precisamente porque no se explica a los niños, que no entenderán la referencia, ni se disculpa con los adultos que sí la captan. Verbinski también ha señalado a El Topo, el western surrealista de Alejandro Jodorowsky, como una influencia, y una vez que se sabe esto, algunas de las imágenes más extrañas de alucinaciones en el desierto cobran mucho más sentido. Esta es una película hecha por gente que realmente ama el western como género, no una película familiar que recurrió a sombreros de vaquero porque casualmente estaban en el departamento de utilería. Debajo de todas las referencias, Rango trata sobre algo más raro en la animación de los grandes estudios de lo que probablemente debería ser. Toda la trama funciona gracias a una idea específica, que la identidad y quizás el heroísmo mismo es algo que se puede alcanzar mediante la actuación si uno se compromete con la interpretación con la suficiente intensidad y durante el tiempo necesario. Rango comienza la película como un camaleón literal, sin un color ni una identidad definidos, y la película utiliza esto como una metáfora verdaderamente elegante. Se vuelve valiente actuando con tanta frecuencia que la actuación deja de ser separable de la realidad. Subyacente a esto hay una segunda idea, más melancólica, que recorre todo el pastiche del oeste. El mito del viejo oeste, el pistolero solitario que llega para salvar el pueblo, siempre fue una historia que la gente se contaba a sí misma, adornada y repetida hasta que el relato se solidificó en algo que parecía historia. Y la conspiración del agua no es solo una referencia a Chinatown por sí misma, sino un comentario genuinamente directo sobre quién controla los recursos escasos y quién se beneficia de la escasez artificial, disfrazado como un recurso argumental de película infantil, ahí para que cualquier adulto en la sala lo note. La banda sonora de Hans Zimmer también merece una mención aparte, en parte porque esta fue su sexta colaboración con Verbinski y se nota en la seguridad que transmite. Imita sin complejos a Ennio Morricone, con toda su tensión vibrante y su desarrollo operístico, y los críticos de la época elogiaron específicamente cómo mantenía el equilibrio entre el homenaje y el pastiche descarado, sin caer nunca en la parodia. La banda sonora también incorpora canciones originales de la banda Los Lobos, junto con la música de Zimmer, y además de eso, la película se da un recurso genuinamente extraño, una banda de mariachis de búhos, liderada por un personaje narrador acreditado como Señor Flan, que aparece periódicamente para cantar una especie de comentario de coro griego sobre el destino de Rango. Es el tipo de recurso que debería parecer un truco simpático y en cambio se toma completamente en serio, lo que de alguna manera lo hace más divertido y extraño a la vez. Lo que me lleva a la pregunta que creo que muchos padres que le pusieron esto a un niño de 5 años en 2011 terminaron haciéndose en voz alta a mitad de la película. ¿Para quién exactamente era esta película? Rattlesnake Jake no es un villano caricaturesco del que se supone que te rías, es genuinamente aterrador, iluminado y puesto en escena como una amenaza de película de terror, con ese sonido de ametralladora Gatling incluido. Hay una secuencia del desierto completamente alucinatoria que se toma completamente en serio. Gran parte del humor es una comedia de referencias dirigida directamente a los adultos que los llevaron. Un humor que los niños no entienden. Nada de eso empeora la película. De hecho, es una de las razones principales por las que Rango se ha convertido en una película de culto en lugar de una película olvidada. Pero sí significa que pertenece a una lista bastante corta de películas animadas supuestamente familiares que son más honestas con los adultos presentes que con los niños a los que, técnicamente, van dirigidas. Siendo justos al señalar el punto débil de la película, este se encuentra en la parte central,
donde la trama de misterio se ralentiza para desarrollar la mitología de Dirt y sus personajes secundarios, y el ritmo decae ligeramente en comparación con la seguridad del primer acto. No es un defecto fatal, la inventiva visual y tonal en pantalla es suficiente para disimularlo, pero es el único momento en el que se percibe que la ambición de la película supera ligeramente su disciplina narrativa. Un segundo acto más conciso habría convertido una excelente película en una obra maestra. Nada de esto impidió que la película tuviera un éxito comparable al que cabría esperar de un proyecto de animación original. Recaudó aproximadamente 245,7 millones de dólares en todo el mundo, frente a un presupuesto de producción de alrededor de 135 millones, y la crítica la recibió con entusiasmo. Richard Corliss, de Time, la incluyó entre las 10 mejores películas de ese año, no solo la mejor de animación. En la 84ª edición de los premios Oscar, en febrero de 2012, Rango se alzó con el premio a Mejor Película de Animación, superando a Kung Fu Panda 2 y El gato con botas, además de 2 aclamadas producciones internacionales, Un gato en París y Chico y Rita. Lo que hace que esta victoria destaque en retrospectiva es la compañía que la rodeó. Ese mismo año, Pixar no recibió ni una sola nominación en la categoría por primera vez, después de que Cars 2 quedara completamente fuera de la competición. Además, Rango se convirtió en la primera película en ganar el premio a Mejor Película de Animación, sin el sello de Disney o Pixar desde Happy Feet, y sería la última en lograrlo hasta Spider-Man, Un nuevo universo, años después. Durante un año singular, este peculiar western animado sobre la crisis de identidad de un lagarto venció a 2 de las mayores productoras de animación familiar del planeta, de forma limpia y justa. Aquí va una curiosidad si solo conoces la versión cinematográfica. La edición en Blu-ray incluye una versión extendida con un epílogo extra realmente extraño, donde el pueblo de Dirt, recién inundado, se ha reconstruido como un complejo turístico costero llamado, literalmente, Mood. Y Rango vuelve a la carga tras enterarse de que Bad Bill está causando problemas en otro lugar. Se eliminó de la versión cinematográfica por una buena razón. Rompe con la sobriedad del final original, pero es un divertido ejemplo de la cantidad de material adicional que generó esta producción para la construcción del universo cinematográfico. 15 años después, creo que Rango se mantiene vigente, no porque se adelantara a su tiempo, sino porque nunca perteneció realmente a una época concreta. Es demasiado específica, demasiado extraña y demasiado abiertamente enamorada de un género del que la mayoría de su público objetivo probablemente nunca había visto una sola película, como suele ocurrir con la mayoría de las películas familiares con muchos efectos especiales. No es una película perfecta. Ese tramo intermedio flojo es real, y se podría decir que la película a veces está más interesada en impresionar a los adultos que en entretener a los niños, su público objetivo principal. Pero como obra maestra, como prueba de lo que sucede cuando un estudio de efectos visuales, un legendario director de fotografía de acción real y un director recién salido de 3 éxitos de taquilla de piratas, deciden tomarse una película de animación tan en serio como cualquier otro proyecto en sus carreras. Es realmente única. Si no la has vuelto a ver desde que eras niño, o si nunca la has visto, vale la pena verla con una perspectiva fresca, porque se ve completamente diferente una vez que tienes la edad suficiente para comprender lo que hace. Esa es mi opinión sobre Rango, 15 años después. Me encantaría saber cuál es la tuya. De extraña y teatral de comenzar una película infantil. Los críticos de la época la compararon con Charlie Kaufman, lo que indica que nunca estuvo dirigida directamente a los niños pequeños. Entonces el coche da un volantazo, el terrario sale volando hacia la carretera y nuestro héroe anónimo se encuentra de repente varado en el mismísimo desierto de Mojave, sin agua, sin nombre y sin idea de cómo sobrevivir
como un animal salvaje en lugar de uno mimado. Lo que sigue es una historia bastante clásica de viaje del héroe con un atuendo muy inusual. Un armadillo errante y medio loco llamado Roadkill, que ha pasado toda su vida intentando llegar a pie a algo llamado el espíritu del oeste, le da a nuestro lagarto un empujón críptico en la dirección correcta, y este, deshidratado, quemado por el sol y bastante desquiciado, llega a un pueblo llamado Dirt. Es en Dirt donde la película realmente revela sus cartas. Es un pueblo fronterizo construido casi plano a plano con la iconografía clásica del oeste, pero poblado enteramente por animales del desierto. Ratones, sapos, búhos, topos, todo madera astillada, polvo y una silenciosa desesperación porque el pueblo se muere de sed. El agua en Dirt no es solo un recurso, es una religión racionada en la bóveda de un banco como si fuera oro, en lugar de garrafas de agua del grifo. Nuestro camaleón, percibiendo una oportunidad y un público cautivo quizás por primera vez en su vida, hace exactamente lo que haría un niño solitario del teatro en su situación. Improvisa una historia sobre la marcha, toma prestado el nombre de una botella de salsa picante que está cerca y se presenta como un legendario pistolero llamado Rango. El pueblo está tan desesperado por un héroe que se traga la historia por completo, lo nombra sheriff casi por accidente, y de repente este impostor tiene que resolver el único problema que el pistolero que inventó obviamente habría resuelto: ¿a dónde se fue toda el agua? Una breve advertencia de spoilers antes de continuar, porque quiero hablar sobre cómo se resuelve esto. Si no has visto la película y quieres disfrutarla sin spoilers, este es un buen punto para pausar y volver después. La escasez de agua resulta ser completamente artificial. El anciano alcalde de Dirt, en silla de ruedas, acreditado simplemente como el alcalde, aunque los aficionados a las curiosidades lo conozcan como Tortuga John, y con la voz de Ned Beatty, que transmite una amenaza silenciosa y real, ha estado bloqueando en secreto una válvula de emergencia en el oleoducto que llega a Las Vegas, cortando el suministro de agua de su propia ciudad para aumentar el valor de los terrenos mientras todos bajo su autoridad se secan lentamente. Si esta premisa te suena familiar, es porque lo es. Toda la trama es esencialmente la versión animada de Chinatown de Rango, con un corrupto intermediario de poder que crea escasez para su propio beneficio, mientras un forastero, por casualidad, lo descubre. Para llegar allí, Rango tiene que enfrentarse al sicario del alcalde, un asesino de serpientes de cascabel realmente aterrador, llamado Rattlesnake Jake, con la voz de Bill Nighy y que en ningún momento se utiliza para hacer reír. El clímax muestra a Rango provocando a Jake a un duelo simplemente como distracción para que el resto del pueblo pueda restablecer el suministro de agua clandestinamente, y se resuelve con un detalle que aún me parece sutilmente ingenioso. Al principio de la película, Rango había extraído en secreto la única bala de su propia pistola, así que cuando más tarde se ve acorralado y aparentemente acabado, sobrevive usando ese último disparo para romper un cristal en lugar de acertar a un objetivo, y Jake, genuinamente impresionado de que un impostor se atreviera a entrar en un tiroteo, se vuelve contra el alcalde en lugar de acabar con él. Los personajes que rodean a Rango realizan un trabajo silencioso y poco glamuroso para que todo esto tenga un impacto emocional. Vince, interpretada por Isla Fisher, una impulsiva criadora de iguanas del desierto, es la única persona en Dirt que nunca se cree del todo el mito que Rango vende, y pasa la mayor parte de la película desafiándolo a convertirse en lo que solo finge ser, una dinámica mucho más interesante que el típico interés amoroso de dibujos animados. Priscilla, interpretada por Abigail Breslin, una ratona cactus con un sentido del humor inquietantemente oscuro para una película infantil, protagoniza algunos de los mejores momentos de personajes secundarios del filme. Roadkill, interpretado por Alfred Molina, y Balthazar, interpretado por Harry Dean Stanton, un bandido topo que dirige su propia pequeña familia criminal en las afueras del pueblo, aportan una extraña y curtida seriedad a personajes que fácilmente podrían haber sido meros alivios cómicos.
Incluso hay una breve aparición completamente seria de Ray Winston como un monstruo de gila pistolero llamado Bad Bill, que es tan encantador como suena. Y luego está el espíritu del oeste, un misterioso conductor del desierto con quien Rango se encuentra en su peor momento, cuyo diseño y voz, gracias a Timothy Olyphant, son una inconfundible imitación de Clint Eastwood. Es la película guiñándole un ojo al público con la mayor desfachatez posible sin arriesgarse a una demanda. Y funciona precisamente porque, llegado a ese punto, la película se ha ganado con creces el derecho a ser tan directa. Vale la pena detenerse también en la actuación de Depp, más allá de la novedad del reparto, porque es más contenida que gran parte de lo que hacía en esta misma etapa de su carrera. Hay muy poca de esa energía exagerada y forzada que había empezado a asomar en algunos de sus trabajos posteriores a Jack Sparrow, hacia 2011. La voz de Rango es ansiosa, se autoproclama mitificadora y bajo toda la bravuconería transmite una tristeza sutil. Esta corriente subyacente es fundamental para que la evolución del personaje, de impostor a algo parecido a un héroe, se sienta merecida y no meramente conveniente desde el punto de vista narrativo. Nada de esto funcionaría si la película no tuviera la estética que tiene, y es precisamente aquí donde Rango se distingue de casi todas las demás películas de animación de su época. En lugar de grabar a los actores solos en una cabina aislada, como se hace en la mayoría de las películas de animación, Verbinski hizo que todo el reparto interpretara las escenas juntos, en decorados del oeste reales, con vestuario y movimientos marcados como en un rodaje de acción real. La producción denominó a este proceso captura de emociones, y cabe aclarar que no es lo mismo que los sistemas de captura de movimiento utilizados en películas como Avatar. No se trataba de rastrear puntos en un traje para que un ordenador lo reconstruyera posteriormente, sino de proporcionar a los animadores de ILM una interpretación honesta y físicamente realista para que la tradujeran a mano, gesto a gesto. Y por eso Rango no se percibe como una película animada que imita un western. Se percibe como un western auténtico, protagonizado por lagartos, filmado con la luz del desierto, paciente e intensa, propia de Sergio Leone o John Ford, en lugar de la iluminación brillante y uniforme que suele emplear la mayoría de las películas de animación familiar. Y la película sabe perfectamente de qué tradición se inspira, porque está prácticamente construida a base de referencias. Todo el plan del alcalde es una versión animada de Chinatown ambientada en un desierto de dibujos animados. La coreografía del enfrentamiento y la mitología del forastero solitario están extraídas directamente de la trilogía del dólar de Sergio Leone y de Érase una vez en el oeste. Hay una incursión decidida en el territorio de miedo y asco en Las Vegas, con un cameo centrado en Raúl Duke, interpretado por Johnny Depp, y un guiño visual al Dr. Gonzo de Benicio del Toro, algo casi increíble para una película apta para todos los públicos. Y funciona precisamente porque no se explica a los niños que no entenderán la referencia ni se disculpa con los adultos que sí la captan. Verbinski también ha señalado a El Topo, el western surrealista de Alejandro Jodorowsky, como una influencia, y una vez que se sabe esto, algunas de las imágenes más extrañas de alucinaciones en el desierto cobran mucho más sentido. Esta es una película hecha por gente que realmente ama el western como género, no una película familiar que recurrió a sombreros de vaquero porque casualmente estaban en el departamento de utilería. Debajo de todas las referencias, Rango trata sobre algo más raro en la animación de los grandes estudios de lo que probablemente debería ser. Toda la trama funciona gracias a una idea específica, que la identidad y quizás el heroísmo mismo es algo que se puede alcanzar mediante la actuación si uno se compromete con la interpretación con la suficiente intensidad y durante el tiempo necesario. Rango comienza la película como un camaleón literal, sin un color ni una identidad definidos, y la película utiliza esto como una metáfora verdaderamente elegante. Se vuelve valiente actuando con tanta frecuencia que la actuación deja de ser separable de la realidad. Subyacente a esto hay una segunda idea,
más melancólica, que recorre todo el pastiche del oeste. El mito del viejo oeste, el pistolero solitario que llega para salvar el pueblo, siempre fue una historia que la gente se contaba a sí misma, adornada y repetida hasta que el relato se solidificó en algo que parecía historia. Y La conspiración del agua no es solo una referencia a Chinatown por sí misma, sino un comentario genuinamente directo sobre quién controla los recursos escasos y quién se beneficia de la escasez artificial, disfrazado como un recurso argumental de película infantil, ahí para que cualquier adulto en la sala lo note. La banda sonora de Hans Zimmer también merece una mención aparte, en parte porque esta fue su sexta colaboración con Berbinsky y se nota en la seguridad que transmite. Imita sin complejos a Ennio Morricone, con toda su tensión vibrante y su desarrollo operístico, y los críticos de la época elogiaron específicamente cómo mantenía el equilibrio entre el homenaje y el pastiche descarado, sin caer nunca en la parodia. La banda sonora también incorpora canciones originales de la banda Los Lobos, junto con la música de Zimmer, y además de eso, la película se da un recurso genuinamente extraño, una banda de mariachis de búhos, liderada por un personaje narrador acreditado como Señor Flan, que aparece periódicamente para cantar una especie de comentario de coro griego sobre el destino de Rango. Es el tipo de recurso que debería parecer un truco simpático y en cambio se toma completamente en serio, lo que de alguna manera lo hace más divertido y extraño a la vez. Lo que me lleva a la pregunta que creo que muchos padres que le pusieron esto a un niño de 5 años en 2011 terminaron haciéndose en voz alta a mitad de la película. ¿Para quién exactamente era esta película? Rattlesnake Jake no es un villano caricaturesco del que se supone que te rías, es genuinamente aterrador, iluminado y puesto en escena como una amenaza de película de terror, con ese sonido de ametralladora Gatling incluido. Hay una secuencia del desierto completamente alucinatoria que se toma completamente en serio. Gran parte del humor es una comedia de referencias dirigida directamente a los adultos que los llevaron. Un humor que los niños no entienden. Nada de eso empeora la película. De hecho, es una de las razones principales por las que Rango se ha convertido en una película de culto en lugar de una película olvidada. Pero sí significa que pertenece a una lista bastante corta de películas animadas supuestamente familiares que son más honestas con los adultos presentes que con los niños a los que, técnicamente, van dirigidas. Siendo justos al señalar el punto débil de la película, este se encuentra en la parte central, donde la trama de misterio se ralentiza para desarrollar la mitología de Dirt y sus personajes secundarios, y el ritmo decae ligeramente en comparación con la seguridad del primer acto. No es un defecto fatal, la inventiva visual y tonal en pantalla es suficiente para disimularlo, pero es el único momento en el que se percibe que la ambición de la película supera ligeramente su disciplina narrativa. Un segundo acto más conciso habría convertido una excelente película en una obra maestra. Nada de esto impidió que la película tuviera un éxito comparable al que cabría esperar de un proyecto de animación original. Recaudó aproximadamente $245,7 millones en todo el mundo, frente a un presupuesto de producción de alrededor de 135 millones, y la crítica la recibió con entusiasmo. Richard Corliss, de Time, la incluyó entre las 10 mejores películas de ese año, no solo la mejor de animación. En la 84ª edición de los premios Oscar, en febrero de 2012, Rango se alzó con el premio a Mejor Película de Animación, superando a Kung Fu Panda 2 y El Gato con Botas, además de 2 aclamadas producciones internacionales, Un gato en París y Chico y Rita. Lo que hace que esta victoria destaque en retrospectiva es la compañía que la rodeó. Ese mismo año, Pixar no recibió ni una sola nominación en la categoría por primera vez, después de que Cars 2 quedara completamente fuera de la competición. Además, Rango se convirtió en la primera película en ganar el premio a Mejor Película de Animación, sin el sello de Disney o Pixar desde Happy Feet,
y sería la última en lograrlo hasta Spider-Man, un nuevo universo años después. Durante un año singular, este peculiar western animado sobre la crisis de identidad de un lagarto venció a dos de las mayores productoras de animación familiar del planeta, de forma limpia y justa. Aquí va una curiosidad si solo conoces la versión cinematográfica. La edición en Blu-ray incluye una versión extendida con un epílogo extra realmente extraño, donde el pueblo de Dirt, recién inundado, se ha reconstruido como un complejo turístico costero llamado, literalmente, Mood. Y Rango vuelve a la carga tras enterarse de que Bad Bill está causando problemas en otro lugar. Se eliminó de la versión cinematográfica por una buena razón. Rompe con la sobriedad del final original, pero es un divertido ejemplo de la cantidad de material adicional que generó esta producción para la construcción del universo cinematográfico. 15 años después, creo que Rango se mantiene vigente, no porque se adelantara a su tiempo, sino porque nunca perteneció realmente a una época concreta. Es demasiado específica, demasiado extraña y demasiado abiertamente enamorada de un género del que la mayoría de su público objetivo probablemente nunca había visto una sola película, como suele ocurrir con la mayoría de las películas familiares con muchos efectos especiales. No es una película perfecta. Ese tramo intermedio flojo es real, y se podría decir que la película a veces está más interesada en impresionar a los adultos que en entretener a los niños, su público objetivo principal. Pero como obra maestra, como prueba de lo que sucede cuando un estudio de efectos visuales, un legendario director de fotografía de acción real y un director recién salido de 3 éxitos de taquilla de piratas, deciden tomarse una película de animación tan en serio como cualquier otro proyecto en sus carreras. Es realmente única. Si no la has vuelto a ver desde que eras niño, o si nunca la has visto, vale la pena verla con una perspectiva fresca, porque se ve completamente diferente una vez que tienes la edad suficiente para comprender lo que hace. Esa es mi opinión sobre Rango, 15 años después. Me encantaría saber cuál es la tuya. Polvo y una silenciosa desesperación, porque el pueblo se muere de sed. El agua en Dirt no es solo un recurso, es una religión, racionada en la bóveda de un banco como si fuera oro, en lugar de garrafas de agua del grifo. Nuestro camaleón, percibiendo una oportunidad y un público cautivo quizás por primera vez en su vida, hace exactamente lo que haría un niño solitario del teatro en su situación. Improvisa una historia sobre la marcha, toma prestado el nombre de una botella de salsa picante que está cerca y se presenta como un legendario pistolero llamado Rango. El pueblo está tan desesperado por un héroe que se traga la historia por completo, lo nombra sheriff casi por accidente, y de repente este impostor tiene que resolver el único problema que el pistolero que inventó obviamente habría resuelto. ¿A dónde se fue toda el agua? Una breve advertencia de spoilers antes de continuar, porque quiero hablar sobre cómo se resuelve esto. Si no has visto la película y quieres disfrutarla sin spoilers, este es un buen punto para pausar y volver después. La escasez de agua resulta ser completamente artificial. El anciano alcalde de Dirt, en silla de ruedas, acreditado simplemente como el alcalde, aunque los aficionados a las curiosidades lo conozcan como Tortuga John, y con la voz de Ned Beatty, que transmite una amenaza silenciosa y real, ha estado bloqueando en secreto una válvula de emergencia en el oleoducto que llega a Las Vegas, cortando el suministro de agua de su propia ciudad para aumentar el valor de los terrenos mientras todos bajo su autoridad se secan lentamente. Si esta premisa te suena familiar, es porque lo es. Toda la trama es esencialmente la versión animada de Chinatown de Rango, con un corrupto intermediario de poder que crea escasez para su propio beneficio, mientras un forastero, por casualidad, lo descubre. Para llegar allí, Rango tiene que enfrentarse al sicario del alcalde, un asesino de serpientes de cascabel realmente aterrador, llamado Rattlesnake Jake, con la voz de Bill Nighy y que en ningún momento se utiliza para hacer reír.
El clímax muestra a Rango provocando a Jake a un duelo simplemente como distracción para que el resto del pueblo pueda restablecer el suministro de agua clandestinamente, y se resuelve con un detalle que aún me parece sutilmente ingenioso. Al principio de la película, Rango había extraído en secreto la única bala de su propia pistola, así que cuando más tarde se ve acorralado y aparentemente acabado, sobrevive usando ese último disparo para romper un cristal en lugar de acertar a un objetivo, y Jake, genuinamente impresionado de que un impostor se atreviera a entrar en un tiroteo, se vuelve contra el alcalde en lugar de acabar con él. Los personajes que rodean a Rango realizan un trabajo silencioso y poco glamuroso para que todo esto tenga un impacto emocional. Vince, interpretada por Isla Fisher, una impulsiva criadora de iguanas del desierto, es la única persona en Dirt que nunca se cree del todo el mito que Rango vende, y pasa la mayor parte de la película desafiándolo a convertirse en lo que solo finge ser, una dinámica mucho más interesante que el típico interés amoroso de dibujos animados. Priscilla, interpretada por Abigail Breslin, una ratona cactus con un sentido del humor inquietantemente oscuro para una película infantil, protagoniza algunos de los mejores momentos de personajes secundarios del filme. Roadkill, interpretado por Alfred Molina, y Balthazar, interpretado por Harry Dean Stanton, un bandido topo que dirige su propia pequeña familia criminal en las afueras del pueblo, aportan una extraña y curtida seriedad a personajes que fácilmente podrían haber sido meros alivios cómicos. Incluso hay una breve aparición completamente seria de Ray Winston como un monstruo de gila pistolero llamado Bad Bill, que es tan encantador como suena. Y luego está el espíritu del oeste, un misterioso conductor del desierto con quien Rango se encuentra en su peor momento, cuyo diseño y voz, gracias a Timothy Olyphant, son una inconfundible imitación de Clint Eastwood. Es la película guiñándole un ojo al público con la mayor desfachatez posible sin arriesgarse a una demanda, y funciona precisamente porque, llegado ese punto, la película se ha ganado con creces el derecho a ser tan directa. Vale la pena detenerse también en la actuación de Depp, más allá de la novedad del reparto, porque es más contenida que gran parte de lo que hacía en esta misma etapa de su carrera. Hay muy poca de esa energía exagerada y forzada que había empezado a asomar en algunos de sus trabajos posteriores a Jack Sparrow, hacia 2011. La voz de Rango es ansiosa, se autoproclama mitificadora y bajo toda la bravuconería transmite una tristeza sutil. Esta corriente subyacente es fundamental para que la evolución del personaje, de impostor a algo parecido a un héroe, se sienta merecida y no meramente conveniente desde el punto de vista narrativo. Nada de esto funcionaría si la película no tuviera la estética que tiene, y es precisamente aquí donde Rango se distingue de casi todas las demás películas de animación de su época. En lugar de grabar a los actores solos en una cabina aislada, como se hace en la mayoría de las películas de animación, Verbinski hizo que todo el reparto interpretara las escenas juntos en decorados del oeste reales, con vestuario y movimientos marcados como en un rodaje de acción real. La producción denominó a este proceso captura de emociones, y cabe aclarar que no es lo mismo que los sistemas de captura de movimiento utilizados en películas como Avatar. No se trataba de rastrear puntos en un traje para que un ordenador lo reconstruyera posteriormente, sino de proporcionar a los animadores de ILM una interpretación honesta y físicamente realista para que la tradujeran a mano, gesto a gesto. Y por eso Rango no se percibe como una película animada que imita un western. Se percibe como un western auténtico, protagonizado por lagartos, filmado con la luz del desierto, paciente e intensa, propia de Sergio Leone o John Ford, en lugar de la iluminación brillante y uniforme que suele emplear la mayoría de las películas de animación familiar. Y la película sabe perfectamente de qué tradición se inspira, porque está prácticamente construida a base de referencias. Todo el plan del alcalde es una versión animada de Chinatown ambientada en un desierto de dibujos animados.
La coreografía del enfrentamiento y la mitología del forastero solitario están extraídas directamente de la trilogía del dólar de Sergio Leone y de Érase una vez en el oeste. Hay una incursión decidida en el territorio de miedo y asco en Las Vegas, con un cameo centrado en Raúl Duke, interpretado por Johnny Depp, y un guiño visual al Doctor Gonzo de Benicio del Toro, algo casi increíble para una película apta para todos los públicos. Y funciona precisamente porque no se explica a los niños, que no entenderán la referencia, ni se disculpa con los adultos que sí la captan. Verbinski también ha señalado a El Topo, el western surrealista de Alejandro Jodorowsky, como una influencia, y una vez que se sabe esto, algunas de las imágenes más extrañas de alucinaciones en el desierto cobran mucho más sentido. Esta es una película hecha por gente que realmente ama el western como género, no una película familiar que recurrió a sombreros de vaquero porque casualmente estaban en el departamento de utilería. Debajo de todas las referencias, Rango trata sobre algo más raro en la animación de los grandes estudios de lo que probablemente debería ser. Toda la trama funciona gracias a una idea específica, que la identidad y quizás el heroísmo mismo es algo que se puede alcanzar mediante la actuación si uno se compromete con la interpretación con la suficiente intensidad y durante el tiempo necesario. Rango comienza la película como un camaleón literal, sin un color ni una identidad definidos, y la película utiliza esto como una metáfora verdaderamente elegante. Se vuelve valiente actuando con tanta frecuencia que la actuación deja de ser separable de la realidad. Subyacente a esto hay una segunda idea, más melancólica, que recorre todo el pastiche del oeste. El mito del viejo oeste, el pistolero solitario que llega para salvar el pueblo, siempre fue una historia que la gente se contaba a sí misma, adornada y repetida hasta que el relato se solidificó en algo que parecía historia. Y la conspiración del agua no es solo una referencia a Chinatown por sí misma, sino un comentario genuinamente directo sobre quién controla los recursos escasos y quién se beneficia de la escasez artificial, disfrazado como un recurso argumental de película infantil, ahí para que cualquier adulto en la sala lo note. La banda sonora de Hans Zimmer también merece una mención aparte, en parte porque esta fue su sexta colaboración con Verbinski y se nota en la seguridad que transmite. Imita sin complejos a Ennio Morricone, con toda su tensión vibrante y su desarrollo operístico, y los críticos de la época elogiaron específicamente cómo mantenía el equilibrio entre el homenaje y el pastiche descarado, sin caer nunca en la parodia. La banda sonora también incorpora canciones originales de la banda Los Lobos, junto con la música de Zimmer, y además de eso, la película se da un recurso genuinamente extraño, una banda de mariachis de búhos, liderada por un personaje narrador acreditado como Señor Flan, que aparece periódicamente para cantar una especie de comentario de coro griego sobre el destino de Rango. Es el tipo de recurso que debería parecer un truco simpático y en cambio se toma completamente en serio, lo que de alguna manera lo hace más divertido y extraño a la vez. Lo que me lleva a la pregunta que creo que muchos padres que le pusieron esto a un niño de 5 años en 2011 terminaron haciéndose en voz alta a mitad de la película. ¿Para quién exactamente era esta película? Rattlesnake Jake no es un villano caricaturesco del que se supone que te rías, es genuinamente aterrador, iluminado y puesto en escena como una amenaza de película de terror, con ese sonido de ametralladora Gatling incluido. Hay una secuencia del desierto completamente alucinatoria que se toma completamente en serio. Gran parte del humor es una comedia de referencias dirigida directamente a los adultos que los llevaron. Un humor que los niños no entienden. Nada de eso empeora la película. De hecho, es una de las razones principales por las que Rango se ha convertido en una película de culto en lugar de una película olvidada. Pero sí significa que pertenece a una lista bastante corta de películas animadas supuestamente familiares que son más honestas con los adultos presentes que con los niños a los que, técnicamente, van dirigidas. Siendo justos al señalar el punto débil de la película, este se encuentra en la parte central,
donde la trama de misterio se ralentiza para desarrollar la mitología de Dirt y sus personajes secundarios, y el ritmo decae ligeramente en comparación con la seguridad del primer acto. No es un defecto fatal, la inventiva visual y tonal en pantalla es suficiente para disimularlo, pero es el único momento en el que se percibe que la ambición de la película supera ligeramente su disciplina narrativa. Un segundo acto más conciso habría convertido una excelente película en una obra maestra. Nada de esto impidió que la película tuviera un éxito comparable al que cabría esperar de un proyecto de animación original. Recaudó aproximadamente 245,7 millones de dólares en todo el mundo, frente a un presupuesto de producción de alrededor de 135 millones, y la crítica la recibió con entusiasmo. Richard Corliss, de Time, la incluyó entre las 10 mejores películas de ese año, no solo la mejor de animación. En la 84ª edición de los premios Oscar, en febrero de 2012, Rango se alzó con el premio a Mejor Película de Animación, superando a Kung Fu Panda 2 y El gato con botas, además de 2 aclamadas producciones internacionales, Un gato en París y Chico y Rita. Lo que hace que esta victoria destaque en retrospectiva es la compañía que la rodeó. Ese mismo año, Pixar no recibió ni una sola nominación en la categoría por primera vez, después de que Cars 2 quedara completamente fuera de la competición. Además, Rango se convirtió en la primera película en ganar el premio a Mejor Película de Animación, sin el sello de Disney o Pixar desde Happy Feet, y sería la última en lograrlo hasta Spider-Man, Un nuevo universo, años después. Durante un año singular, este peculiar western animado sobre la crisis de identidad de un lagarto venció a 2 de las mayores productoras de animación familiar del planeta, de forma limpia y justa. Aquí va una curiosidad si solo conoces la versión cinematográfica. La edición en Blu-ray incluye una versión extendida con un epílogo extra realmente extraño, donde el pueblo de Dirt, recién inundado, se ha reconstruido como un complejo turístico costero llamado, literalmente, Mood. Y Rango vuelve a la carga tras enterarse de que Bad Bill está causando problemas en otro lugar. Se eliminó de la versión cinematográfica por una buena razón. Rompe con la sobriedad del final original, pero es un divertido ejemplo de la cantidad de material adicional que generó esta producción para la construcción del universo cinematográfico. 15 años después, creo que Rango se mantiene vigente, no porque se adelantara a su tiempo, sino porque nunca perteneció realmente a una época concreta. Es demasiado específica, demasiado extraña y demasiado abiertamente enamorada de un género del que la mayoría de su público objetivo probablemente nunca había visto una sola película, como suele ocurrir con la mayoría de las películas familiares con muchos efectos especiales. No es una película perfecta. Ese tramo intermedio flojo es real, y se podría decir que la película a veces está más interesada en impresionar a los adultos que en entretener a los niños, su público objetivo principal. Pero como obra maestra, como prueba de lo que sucede cuando un estudio de efectos visuales, un legendario director de fotografía de acción real y un director recién salido de 3 éxitos de taquilla de piratas, deciden tomarse una película de animación tan en serio como cualquier otro proyecto en sus carreras. Es realmente única. Si no la has vuelto a ver desde que eras niño, o si nunca la has visto, vale la pena verla con una perspectiva fresca, porque se ve completamente diferente una vez que tienes la edad suficiente para comprender lo que hace. Esa es mi opinión sobre Rango, 15 años después. Me encantaría saber cuál es la tuya.